Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy con un tema que honestamente ha dado mucho de qué hablar y ha generado un revuelo impresionante en el mundo del entretenimiento. Si eres fanático de las series turcas, de las celebridades que capturan nuestra atención tanto dentro como fuera de la pantalla, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desmenuzar una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta, una declaración que, según los titulares, ha sido un punto de inflexión, un momento de honestidad brutal. Estamos hablando, por supuesto, de esa supuesta frase que Kerem Bürsin le habría dicho a Hande Erçel: fue una estupidez. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en los detalles, a explorar el contexto, las posibles interpretaciones y lo que esto podría significar para la relación y la carrera de estas dos estrellas que tanto admiramos. Y antes de que nos pongamos manos a la obra, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que le des clic a ese botón rojo de suscribirse y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas actualizaciones y análisis. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el contenido que aman. Así que, ¿de dónde surge esta bomba informativa? ¿Cuál es la historia detrás de estas palabras que parecen tan directas y contundentes? La verdad es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, desde el principio, un imán para los medios y para el público. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, que traducida al español sería algo así como Pobre Corazón, o Tú tocas mi puerta, la química entre ellos era palpable. Era esa clase de chispa que traspasa la pantalla, que hace que los espectadores se enamoren de la pareja, no solo de los personajes, sino de la idea de que ellos, como personas reales, también podrían estar viviendo un romance. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó para muchos. Los rumores de romance comenzaron a circular casi de inmediato, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas juntos y esa complicidad que demostraban. Al principio ambos mantuvieron un perfil bajo, sin confirmar ni negar explícitamente nada. Era un juego de adivinanzas para los fans, un tema constante de conversación en foros y revistas. Pero luego las cosas cambiaron. Con el tiempo comenzaron a ser más abiertos, a compartir momentos más personales, a dejarse ver juntos en situaciones que claramente iban más allá de la amistad profesional. Y ahí es donde entramos en terreno de la especulación sobre lo que se dice que Kerem le dijo a Hande. Si bien la frase exacta fue una estupidez, no ha sido confirmada directamente por ellos en una entrevista conjunta o en un comunicado oficial, ha aparecido en diversos medios de comunicación turcos y en redes sociales, a menudo citando fuentes cercanas, o informaciones de última hora. La especulación apunta a que estas palabras podrían haber sido dichas en un contexto de reflexión sobre algo que ambos hicieron en el pasado, algo relacionado quizás con su relación, con alguna decisión que tomaron juntos o incluso con la forma en que manejaron su vida pública en algún momento. Ahora, es crucial abordar esto con una dosis saludable de escepticismo. El mundo del entretenimiento está plagado de rumores, de informaciones que a veces se exageran o se sacan de contexto para generar clics y mantener el interés. Sin embargo, la resonancia de esta frase en particular sugiere que podría haber algo de verdad, o al menos una interpretación que ha resonado con fuerza. ¿A qué estupidez podría referirse Kerem? Las posibilidades son amplias y, dado que no tenemos el contexto exacto, solo podemos especular. Una de las interpretaciones más populares, y quizás la más trágica desde el punto de vista romántico, es que Kerem podría estar refiriéndose a la ruptura de su relación con Hande. Recordemos que tras un periodo de noviazgo público y aparentemente feliz, la pareja anunció su separación, lo cual fue un golpe para muchos de sus seguidores. Si estas palabras se pronunciaron después de la ruptura, entonces, fue una estupidez, podría significar que lamenta algo relacionado con cómo terminó su relación, o quizás lamenta la relación en sí misma, considerándola un error o una pérdida de tiempo. Esto sería particularmente doloroso si la ruptura fue un resultado de malentendidos o decisiones precipitadas. Podría ser una forma de expresar arrepentimiento por no haber hecho las cosas de otra manera, por no haber luchado más por su relación, o incluso por haber permitido que factores externos afectaran su vínculo. Otra posibilidad es que la estupidez no se refiera directamente a la relación en sí, sino a algún aspecto de su manejo público. Quizás en retrospectiva, Kerem siente que actuaron de manera imprudente al exponer tanto su vida privada, o al tomar ciertas decisiones mediáticas que luego les generaron presión o problemas.
Es común que las celebridades con el tiempo y la experiencia reflexionen sobre cómo gestionaron su imagen pública y las consecuencias de esas decisiones. Si este fuera el caso, sería una declaración de autocrítica, un reconocimiento de que cometieron errores en el pasado en cuanto a su exposición mediática, lo cual, en retrospectiva, consideran una estupidez. Esto podría haber sido dicho en un momento de confidencialidad entre ellos, compartiendo sus experiencias y aprendiendo de los errores. También existe la posibilidad de que la estupidez se refiera a algo mucho más específico y personal, algo que solo ellos dos entenderían. Quizás fue una decisión de negocios, un proyecto que no salió bien, o incluso una discusión que tuvieron y de la que se arrepienten profundamente. Sin tener acceso a sus pensamientos íntimos o a los detalles de su vida privada, es difícil acertar con precisión. Sin embargo, lo que sí podemos inferir es que si Kerem hizo esta declaración, debió haber sido en un contexto de gran intimidad y honestidad, y probablemente cargada de una profunda carga emocional. Ahora, ¿por qué esto genera tanto interés? Pues bien, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos figuras enormemente influyentes en el panorama del entretenimiento turco y a nivel internacional. Sus carreras son seguidas de cerca y su relación, tanto profesional como personal, ha sido un tema recurrente en los medios. Cualquier declaración que provenga de ellos, o que se les atribuya, tiene el potencial de generar un gran impacto. Los fans se preocupan por su bienestar, por su felicidad, y por la evolución de su vida. Por lo tanto, una frase tan cargada de significado, como fue una estupidez, abre un abanico de interrogantes y especulaciones. Analicemos las posibles consecuencias de esta declaración, real o supuesta. Si Kerem realmente le dijo esto a Hande en el contexto de su relación, podría significar varias cosas. Si todavía están en contacto o incluso si se reencontraron, podría ser un primer paso hacia la reconciliación o, al menos, hacia un entendimiento mutuo. Un reconocimiento de errores pasados es a menudo un componente crucial para sanar y avanzar, ya sea individualmente o como pareja. Podría ser que uno de ellos o ambos se dieran cuenta de que algo se perdió, y que esa estupidez fue un obstáculo que ambos deberían haber abordado de manera diferente. Por otro lado, si esta declaración se dio después de que ambos siguieron caminos separados y sin reconciliación, podría ser una forma de cierre, una manera para Kerem de expresar su propia reflexión sobre lo vivido. Y si esta información ha llegado a los medios, podría ser una forma, consciente o inconsciente, de generar debate y mantener viva la conversación sobre ellos. En el mundo de las redes sociales, la controversia es a menudo una moneda de cambio. También es importante considerar el impacto en la imagen pública de ambos. Declaraciones como esta, si se interpretan de manera negativa, podrían generar titulares sensacionalistas y especulaciones dañinas. Sin embargo, si se entienden en un contexto de madurez y reflexión, podrían incluso fortalecer su imagen como personas que son capaces de autocrítica y de aprender de sus experiencias. La autenticidad, incluso cuando implica admitir errores, suele ser muy valorada por el público. En este punto es fundamental recordar que estamos basándonos en información que circula en medios y redes sociales. La verdad absoluta solo la conocen Kerem y Hande. Sin embargo, analizar estas situaciones nos permite entender cómo funcionan las dinámicas entre celebridades y su público, y cómo incluso una frase aparentemente simple puede desencadenar tantas reacciones y análisis. Si pensamos en el futuro de su relación, sea cual sea la naturaleza actual de su vínculo, declaraciones como estas son puntos clave. Si hay un deseo de mantener una amistad, o incluso de explorar una posible reconciliación en el futuro, el diálogo abierto y la honestidad sobre los errores del pasado son fundamentales. Si la frase se refiere a la ruptura, entonces podría ser un reconocimiento de que hubo factores que contribuyeron a ella, y que quizás, con una mejor comprensión o una comunicación más efectiva, las cosas podrían haber sido diferentes. En cuanto a sus carreras individuales, ambas estrellas continúan brillando. Hande Erçel ha seguido participando en proyectos exitosos y manteniendo una presencia fuerte en la industria. Kerem Bürsin también ha estado involucrado en nuevas producciones y sigue siendo uno de los actores más populares de Turquía. El hecho de que su relación, o los rumores sobre ella, sigan siendo un tema de interés demuestra la gran conexión que tienen con su audiencia. Esta supuesta declaración de Kerem, lejos de ser un obstáculo, podría ser vista por algunos como una muestra de su humanidad, de que también cometen errores y reflexionan sobre ellos. Una reflexión adicional sobre el título que nos ocupa, Kerem Bürsin sin dudas le dice a Hande Erçel,
fue una estupidez, es la palabra sin dudas. Esta adición sugiere una certeza por parte de quien comparte la información, lo que aumenta el peso de la declaración. Implica que no hay ambigüedad, que la frase fue pronunciada y que el contexto es claro para quien la reporta. Sin embargo, como hemos reiterado, la falta de confirmación directa por parte de los protagonistas deja un margen importante para la interpretación. Podríamos también considerar la posibilidad de que la estupidez se refiera a un evento o decisión específica que haya impactado negativamente sus carreras o su reputación, y que ellos, en retrospectiva, lamentan haber tomado. En el vertiginoso mundo del estrellato, una decisión equivocada puede tener repercusiones significativas. Si Kerem se refirió a algo de este tipo, sería un acto de valentía por su parte, admitir un error que pudo haber tenido consecuencias. En resumen, la frase fue una estupidez atribuida a Kerem Bürsin en relación con Hande Erçel, aunque no confirmada oficialmente, ha generado un torbellino de especulaciones. Las interpretaciones más probables giran en torno a la ruptura de su relación, el manejo de su vida pública, o quizás algún evento personal específico que ambos lamenten. Lo que es innegable es el gran interés que despiertan estas dos figuras, y cómo sus vidas, tanto dentro como fuera de la pantalla, cautivan a su público. La posibilidad de que Kerem haya expresado arrepentimiento o autocrítica, ya sea sobre su relación o sobre aspectos de su vida privada, resalta la complejidad de las relaciones humanas, incluso para las estrellas. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sus propios altibajos, sus propias reflexiones y, sí, a veces, sus propios lamentos sobre estupideces pasadas. El hecho de que esta información haya llegado a nosotros y esté generando este debate es un testimonio del poder de la narrativa y de la conexión que los fans sienten con sus ídolos. Para concluir, queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desglosar esta intrigante noticia y explorar las diversas posibilidades. Como siempre, valoramos enormemente su participación en nuestra comunidad. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que Kerem Bürsin quiso decir con esa frase? ¿Creen que es una señal de arrepentimiento, de madurez o simplemente un rumor más? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus puntos de vista y generar conversaciones interesantes. Y si disfrutaron de este vídeo y de nuestros análisis, por favor, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y otros fans de Kerem y Hande para que todos podamos debatir juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.